Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la Maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. A continuación les presentaremos la información más relevante de la NIC 12, Impuestos a las Ganancias. Tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. También aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Alcance. Esta norma incluye también otros tributos tales como las retenciones sobre los dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria asociada o acuerdo conjunto sobre las distribuciones de la entidad que informa. Esta norma no es aplicable a la NIC 20, contabilizaciones y subvenciones del gobierno. Esta norma también nos da unas definiciones para su comprensión, como la ganancia contable. Esta es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia fiscal o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida de un periodo, gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Este es el importe total por el que se incluye la ganancia o pérdida neta del periodo. Impuesto corriente es la cantidad por pagar o recuperar por el impuesto a la ganancia relativo a la pérdida o ganancia fiscal del periodo. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades del impuesto a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporales. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuesto a recuperar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporales. Estas son las que existen entre el importe en libro y su base fiscal. Base fiscal. La base fiscal de un activo será deducible a efectos fiscales que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto a la partida de un periodo futuro. Conocimiento de pasivos y activos por impuesto corriente. El impuesto corriente debe ser reconocido como un pasivo en la medida que no haya sido recuperado la cantidad ya pagada, excedente, y se reconocerá como activo. El reconocimiento de un pasivo y un activo por impuesto diferido se reconocerá un pasivo fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible. Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que el importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos en periodos futuros. Activos contabilizados a su valor razonable. Esta NIF permite o requiere que ciertos activos se contabilicen a su valor razonable o bien sean reexpresados. Cualquiera de estas dos puede causar una ganancia o una pérdida en el resultado del periodo. Como resultado, se ajustará la base fiscal del activo y no surgirá ninguna diferencia en su efecto temporario. Esto quiere decir que si los ajustes que se hacen en el mismo periodo no causan ningún conflicto con los ajustes temporarios, este solo se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, de ser afectado, se deberán de realizar ciertos ajustes en el registro del activo. Cabe destacar que esto se llevará a cabo según sea el registro inicial que haya tenido el activo. Reconocimiento inicial de un activo o un pasivo. Al reconocer un activo o un pasivo puede surgir una diferencia temporaria. Como efecto, parte o la totalidad de este puede ser deducible o no deducible. Los efectos contables se contabilizarán según sea la naturaleza de la transacción. Y esto tendrá que ver cómo se haya hecho el reconocimiento inicial del pasivo o del activo. Diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos. Esto por causa de todas las diferencias deducibles. Si resulta que la entidad puede disponer de las ganancias fiscales futuras con las contra qué cargar esas diferencias temporales deducibles, las cuales aparecen por el resultado del registro inicial de un activo en una transacción que 1. Que no sea una combinación de negocios, y 2. Que en el momento de la transacción no afecte ni la ganancia contable o fiscal. Esta también, en lugar de ganancia, puede ser una pérdida. No obstante, se debe de reconocer un impuesto diferido para las diferencias temporales deducibles
que están relacionados con las inversiones. La entidad reconocerá activos por impuestos diferidos únicamente si la empresa espera obtener beneficios a futuro de estos. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. ¿Se debe de reconocer un activo por impuestos diferidos? Esto siempre y cuando se puedan compensar con ganancias de periodos anteriores, pérdidas o ganancias posteriores. Esto contra las pérdidas fiscales que no puedan ser deducibles, o bien pérdidas fiscales no utilizadas o créditos fiscales no utilizados. Dentro de la reconsideración de activos diferidos no reconocidos, la norma establece que una entidad evaluará al final del periodo sobre el que se informa nuevamente todos aquellos activos por impuestos diferidos no reconocidos y va a reconocer estos en caso que sea probable que las ganancias futuras fiscales garanticen la recuperabilidad de estos activos por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales asociadas y participación en acuerdos conjuntos. Para este tipo de negocios puede existir unas diferencias temporarias, las cuales surgen de la disminución del importe de la inversión en comparación a su base fiscal, que normalmente es igual al costo. Estas diferencias temporarias, por ejemplo, pueden ser derivadas de que existan ganancias no distribuidas, también por las diferencias de cambio por lo que se es de moneda extranjera y también por la disminución del importe de la inversión como consecuencia de la disminución del importe recuperable. Para estos casos, una entidad debe reconocer un pasivo o un activo por impuesto diferido dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido en todos los casos de las diferencias temporarias, excepto a cuando la controladora sea capaz de controlar en el momento de la reversión de la diferencia temporaria o cuando la diferencia temporaria no vaya a ser reversada en un futuro previsible. También se puede reconocer un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias cuando sea posible que las diferencias temporarias se reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales contra las cuales utilizarse las diferencias temporarias sea posible. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La norma indica que la contabilización de los efectos fiscales tanto en el periodo corriente como para periodos posteriores debe ser coherente con el registro contable del suceso o la transacción correspondiente. Existen partidas que se registran dentro del resultado y otras que se registran fuera del resultado. Para las partidas reconocidas en el resultado, la norma indica que el impuesto corriente y diferido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo, excepto por los siguientes casos. Cuando existe una transacción que fue reconocida fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o en patrimonio, y también para una combinación de negocios. Dentro de las partidas reconocidas fuera del resultado son los importes corrientes y diferidos que son relacionados con alguna partida que también se reconoció fuera del resultado. Por ejemplo, una partida que se reconoce en patrimonio o en el otro resultado integral que a su vez lleva a la par un impuesto diferido o corriente, pues este mismo impuesto se va a registrar en el mismo lugar en que se está registrando la partida relacionada. Partidas reconocidas en el resultado. Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse como ingresos o gastos y ser incluidos en el resultado, excepto cuando surjan de transacciones o sucesos que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado, ya sea otro resultado integral o directamente en el patrimonio. La mayoría de los activos y los pasivos por impuestos diferidos aparecerán cuando los ingresos y los gastos que se incluyen en las ganancias contables de un determinado periodo se computen dentro de las ganancias fiscales en otro. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en diferente, fuera del resultado. Deberán reconocerse en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. Impuestos diferidos que surjan de una combinación de negocios. En una combinación de negocios pueden surgir diferencias temporarias. De acuerdo a la NIF 3, una entidad reconocerá cualquier activo o pasivo que resulte por impuestos diferidos como activos y pasivos identificables en la fecha de adquisición.
Por consiguiente, esos activos y pasivos por impuestos diferidos afectan al importe de la plusvalía o a la ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas que se reconozcan por la entidad. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. En algunas jurisdicciones fiscales, la entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración de pago en forma de acciones, en opciones sobre acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la misma entidad. El importe de esa deducción fiscal podría diferir del gasto de la remuneración asociada acumulada y podría surgir en otro periodo. En el caso de la compensación, una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. En el caso de los impuestos diferidos, también se podrán compensar si la entidad tiene reconocido legalmente el derecho de compensar los activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondiente a la misma autoridad fiscal que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal o en diferentes entidades o sujetos fiscales que pretenden ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente en cada uno de los periodos futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los impuestos diferidos. En el caso de los gastos por el impuesto a las ganancias, el gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias relativo a las ganancias o pérdida de las actividades ordinarias, la norma indica que el gasto o ingreso por impuesto relacionado con el resultado del periodo procedente de actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultado del periodo y otro resultado integral. Para el caso de las diferencias de cambio en los activos o pasivos de impuestos diferidos en moneda extranjera, la NIC 21 exige el reconocimiento como ingresos o gastos de ciertas diferencias de cambio, pero no especifica si tales diferencias deben ser presentadas en el estado de resultados integral. Por lo tanto, cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el estado de resultados integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos o ingresos por impuestos diferidos si se considera que esa presentación es más útil para los usuarios de los estados financieros. En el caso de la información a revelar, los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en los estados financieros. La norma también indica que la parte de la información a revelar requerida permitirá a los usuarios de los estados financieros entender si la relación entre el gasto o ingreso por el impuesto y las ganancias contables está fuera de lo normal, así como comprender los factores significativos que pudieran afectar a tal relación en el futuro. También indica que al explicar la relación entre un gasto e ingreso por impuestos a la ganancia contable, la entidad utilizará la tasa impositiva aplicable que suministra la información más significativa para los usuarios de los estados financieros. Gracias.